sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, no cabe duda que en algún momento de nuestra vida hemos de sentir un profundo dolor o una profunda tristeza. Y la tristeza, pues, es realmente un sentimiento o una emoción que es un sentimiento muy profundo y que tiene muchísimo poder. Es posible que seamos mucho más frágiles durante nuestra tercera edad que cuando uno es joven, y la razón por la cual es porque la experiencia y las memorias que se han llevado a través de la vida nos llevan a comprender el gran impacto que tienen las situaciones que están ocurriendo, ¿verdad?, en las cosas. Por ejemplo, en un estudio que se hizo apenas, se decía que nosotros, la mayoría de nuestra generación, estábamos un poquito
incrédulos en cuanto a la invasión rusa en Ucrania. Y la razón es porque nunca se había vivido algo así. Y dicen que mismamente en Ucrania, la mayoría de los jóvenes dice que nunca pensaron que iba a pasar algo así porque nunca lo habían experimentado. Y ayer que estábamos en el campo de béisbol, le decía yo a los hermanos que estábamos con Tali y yo, y una gran bendición vivir en este país, porque de alguna otra manera, hermanos, es un país seguro. Es un país que uno se siente tranquilo, se puede levantar y puede ir. Y aunque ellos sienten una tristeza por la inestabilidad social y económica y de guerra, pues uno también se siente triste porque, pues, ¿qué quisiera uno que la gente viviera en esta misma situación? Y la tristeza, pues, sobre todas las cosas, es un sentimiento muy profundo. Es una emoción que se vuelve un sentimiento muy profundo. La tristeza, del griego, lutei, es una palabra que significa dolor del cuerpo, pero también significa dolor de la mente. Podríamos decir que la tristeza es sinónimo del dolor, que cuando una persona siente dolor en su cuerpo o en su mente, se siente triste. A veces se ha traducido como aflicción y a veces se ha traducido como duelo. Eso es lo que es la tristeza. En el hebreo, la tristeza se coloca como desfallecimiento y se coloca como algo que va a consumir, que va consumiendo. Se compara con el fuego y cómo el fuego va poco a poco consumiendo una madera hasta dejarla en cenizas. Otra comparación que se hace muy buena, y por eso se traduce así en algunas partes de la Escritura, es como algo que es putrefactor, algo que pudre las cosas. Porque algo que pudre las cosas sabemos que es algo temporal, pero es algo que va degenerando aquello hasta pudrirlo en total, hasta echarlo a perder. Y la tristeza, de igual manera, es una emoción y puede ser un sentimiento que te pueda echar a perder. La tristeza, como veíamos en la lección, es una emoción que se desarrolla en un sentimiento y el mismo puede tener un designio propio o fatal. O sea, lo que tenemos que entender es que la Biblia le llama a ello una tristeza que puede ser utilizada por Dios, pero también que la misma emoción puede ser utilizada por el diablo y por el enemigo. O sea, ¿cómo es posible que una misma emoción pueda llevar a dos objetivos o dos metas distintas? Esto es algo muy interesante. Dios y la tristeza nos muestra a Dios, por ejemplo, que aún Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, si tú ves, por ejemplo, en la carta de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, te vas a dar cuenta que Dios, de igual manera, es un ser emocional, es un ser sentimental. Y en Efesios 4, versículo 30, dice ahí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que Dios también siente tristeza. Y esta tristeza que Él siente, dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y luego habla acerca de quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, Dios se pone triste también. Dios se entristece. Jesús lo vemos cuando dice, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Como si el acompañar a alguien durante su tristeza sea algo que trae consolación. Hay veces, entiende lo que te digo, cuando alguien pasa por un duelo, no necesitas decir nada, ni tu trabajo es arreglarle el problema, solamente tienes que estar presente, porque tu presencia consuela. No es tu trabajo arreglarle su problema, simplemente es tu trabajo estar ahí. Por eso al Espíritu Santo se le llama el Paracleto, esto es, aquel que consuela, que está al lado de un ser humano. Entonces, cuando Jesús siente esto, hermanos, nos damos cuenta que Dios también siente tristeza. Mateo 26, verso 37. Y Dios utiliza esta emoción para varios puntos y para varios aspectos. Por ejemplo, la tristeza nos ayuda a reflexionar. Si tú ves, por ejemplo, el salmista en Salmos capítulo 13, en el versículo 2, la mayoría de los salmos fueron hechos durante momentos de tristeza, o lo que le llaman de
lamentación. Pero 13:2 dice ahí el salmista, versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Versículo 2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, ve cómo la tristeza, hermanos, es utilizada por Dios para ayudarnos a reflexionar. Si alguna vez en tu vida te has sentido triste, los momentos de tristeza son los momentos más importantes de nuestra vida, porque nos ayudan a reflexionar, a autoexaminar, a ver lo que hemos hecho mal. Y si hemos hecho algo mal, pues podemos hacer las cosas mejor y podemos hacer las cosas mejor. Pero también la tristeza nos lleva a descansar. La tristeza nos ayuda a descansar, hermanos. Por eso cuando alguien pierde un ser querido o pierde algo, cuando tú ves un niño, hermanos, el niño luego manifiesta su tristeza llorando. ¿Se han dado cuenta de eso? Si tú le quitas una paleta al niño, llora. Y entonces una cosa que tenemos que aprender, escuchen lo que voy a decir, hermanos, porque va a ser tal vez una eureka para ustedes, ¿ok? En su utopía que viven, ¿ok? Escucha, ¿ok? Tal vez si tú, cuando tu hijo o tu hija llora, tal vez cometemos nosotros el error, yo lo cometí muchas veces, de querer oprimir el sentimiento, decir, no llores. No llores. Entonces, cuando tú tratas de oprimir ese sentimiento, hermanos, cuando lo tratas de eliminar, el sentimiento se entierra más en el ser humano. ¿Ok? Por eso tienes que tú entender que Dios diseña la tristeza y las lágrimas para que el ser humano descanse de su dolor. Por lo tanto, la Biblia nos aconseja: gozaos con los que se gozan, llorad ¿con qué? Con los que lloran. O sea, esta parte es acompáñalos en su llanto. La tristeza nos lleva a descansar. Pero la tristeza puede ser un resultado malo también. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 17, se habla de la tristeza como algo malo. Una vez más, cuando nosotros gestionamos mal la tristeza, cuando nosotros actuamos mal de nuestra tristeza, cuando no sabemos lidiar con nuestra tristeza, la tristeza puede ser algo que daña al ser humano y que tiene un gran impacto en la vida del ser humano. En Proverbios 17, en el versículo 21, dice así, dice: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. O sea que la tristeza puede ser resultado malo de la insensatez. O sea, fíjate cómo cuando estamos tristes, Dios nos está diciendo, es que ¿sabes por qué estás triste? Porque te estoy ayudando a entender que hay algo que estás haciendo sin sentido, insensato. Es lo que te estoy ayudando a hacer. Si alguna vez tú te has ido a trabajar en tu carro y vas bien agüitado, no sé si les ha pasado, ¿eh? Vas bien agüitado ahí, casi llorando. O sea, lo que Dios hace es que te está tratando de ayudar. Si alguna vez tuviste un problema con tus hijos o tu esposa o en tu vida, Dios te está diciendo en la tristeza, ¿sabes qué? Reacciona. Las cosas como las estás haciendo no están bien. No es correcto. Imagínate si no hubiera tristeza, hermanos. ¿Cómo saber qué se está haciendo bien o qué está haciendo mal? Pero la tristeza puede también traer un resultado bueno. O sea, la tristeza, si la canalizas bien, dices, ¿sabes qué? Es verdad. ¿Sabes qué? Perdí a un ser querido, pero qué bendición Dios me dio de conocer a esta persona. Es verdad, ¿sabes qué? Estoy cometiendo errores con mi esposa, con mis hijos, ¿sabes qué? Tengo que cambiar, tengo que hacer algo mejor porque no quiero sentir otra vez esto no está bien. Y cuando tus hijos, cuando tu hijo llora, o tu hija llora, o cuando tu esposa, o sea, toda esa tristeza que ellos sienten es algo que puede ser bueno porque puede traer un resultado para mejorar. Para mejorar. Una casa sin lágrimas, ¿verdad? Podría ser que es una casa que ha encontrado el punto exacto del gozo. Pero una casa sin lágrimas, proveídas por la tristeza correcta. Porque hay unas lágrimas que no son proveídas por la tristeza correcta. A veces cuando uno hace un berrinche hasta puede llorar. Y en ese sentido esas lágrimas no son lo que estamos diciendo. Entonces, lo primero es que hay dos tipos de tristeza. Hay dos tipos. A ver, ¿quién contesta por ahí? ¿Alguien contestó? $25, al predicador y 100 si levantan la mano. Okay. Hay dos tipos de tristeza. Y eso es lo que tú dices, hay dos tipos de tristeza, ¿ok?
Y la Biblia nos muestra ello. Hay dos tipos en segunda carta de Corintios, capítulo 7, en el versículo 10, nos muestra, si la tristeza es una emoción, pero hay dos tipos de tristeza. O sea, hay dos gestiones y hay dos destinos de la misma tristeza. Fíjate. En segunda de Corintios 7, en el versículo 10, dice así. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, que esta tristeza es un tipo de tristeza. Si tú fuiste como yo que se compuso de corazón y se puso muy triste cuando vino al Señor, cuando se bautizó, lo cual me pasó a mí, entiende lo que estoy diciendo. Este tipo de tristeza es el tipo de tristeza que viene según Dios, que se gestiona con la palabra de Dios, que se desarrolla apropiadamente con la palabra de Dios. Produce arrepentimiento para salvación. Esta tristeza es una que viene de parte de Dios. Es la dirección de su Santo Espíritu a gestionarla apropiadamente. Por eso en el comentario del hermano estaba muy justo. Encontrando un arrepentimiento para la vida eterna. Cuando alguien, hermanos, a pesar de escuchar lo que ha hecho, que su pecado crucificó al Señor Jesucristo, y cuando alguien oprime esos sentimientos, ignora esos sentimientos e ignora la tristeza, hermanos, nunca va a venir a Jesús. Eso se le llama arrogancia y soberbia. No crean que es gozo o alegría, es arrogancia. O sea, es que siente tristeza y dejó ir el momento, dicen por ahí, y no va a venir a Dios. ¿Por qué? Porque no le importa, se hace insensible. Se hace de alguna otra manera inconsciente y hace toda la vida consciente. Por eso, hermanos, alguien que ya no siente el mensaje de Dios como un mensaje directo de Dios, es alguien que tiene cauterizada la conciencia. Y es mucho peligro, hermanos, porque llega un momento que está ausente total del Señor. Ahora, pero también hay otra tristeza. Está la tristeza que produce el mundo, dice, pero la tristeza del mundo, dice ahí, produce ¿qué? Muerte. Ve cómo hay dos tipos de tristeza. La que viene por parte de Dios y la que viene por parte del mundo. La que viene por parte del mundo, ¿verdad? Es una tristeza que viene de la sabiduría y corriente del mundo. Esta lleva a la muerte y a la condenación eterna. Es interesante ver, hermanos, cómo los medios están ocultando una realidad para calmar la conciencia de los seres humanos. Yo esta mañana que me levanté estaba leyendo varios artículos y un artículo que leí fue acerca de una cantante de música country que murió el día de ayer. Pero fíjate cómo lo colocaron, fue lo que me llamó la atención. Dijeron, murió por su enfermedad mental. Y yo dije, ¿de qué estás hablando? Se suicidó. Eso es lo que está diciendo. Pero fíjate cómo es diferente decir se suicidó a tenía una enfermedad, ¿qué, hermanos? Mental. Fíjate cómo ya son dos cosas distintas. Es lo mismo, pero lo colocan de una manera distinta. Ahora, ¿por qué hay tanta gente que se suicida? ¿Por qué están los índices tan altos el día de hoy? ¿Por qué encuentran como eso, como la respuesta de sus cosas? La Biblia le llama a esa tristeza que viene por parte del mundo. O sea, esa tristeza en la cual el diablo te dice, no vales la pena, no eres digno, ¿por qué no te quitas la vida? Con eso terminarás. Pero lo que tú no sabes es que después de esta vida, si te la quitas, viene la otra vida que ya no podrás negar. Y en este sentido, esto es lo que sucede. ¿Dónde podemos ver estos dos tipos de tristeza? Los podemos ver en Judas y Pedro. Estos dos discípulos de Jesús muestran palpablemente la tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo. ¿Y cómo lo muestran? Por ejemplo, en el caso de la tristeza de Judas, Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. ¿De dónde vienen los homicidios? De adentro. Fíjate cómo Judas quiso tener más dinero, aunque ya tenía la bolsa. Y ese dinero lo llevó a vender a su propio Señor Jesús. ¿Tú crees que no hay relación entre el dinero y Dios? No has entendido lo que le pasó a Judas. ¿Y crees que no hay relación entre la gestión de su avaricia
con entregar a Jesús, no se ha entendido totalmente lo que estamos hablando. Judas vende a Jesús por 30 piezas de plata. Y fíjate, hermanos, fíjate lo que pasa con Judas. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. O sea, él sintió tristeza, pero no la gestionó bien. O sea, conociendo al Dios de misericordia que tenemos, ¿creen que si Judas le hubiera pedido perdón a Dios, hermanos, no lo hubiera perdonado? Pero fíjate cómo su tristeza, hermanos, que es según el mundo, no lo llevó a ello. Ahora, otra cosa interesante es que Judas va al templo. O sea, Judas va al templo, o sea, el lugar donde está la presencia de Dios, y él lo entiende bien y lo entienden todos bien, aunque él estaba al lado de Jesús, quien era el Señor. Y ahí mismo, ¿verdad?, arrepentido les devuelve las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo. Fíjate que fue al templo y dio el dinero en el templo. Y aquí también entiendes que no todo lo que uno da en el templo es recibido por Dios. Ni todo lo que uno da es algo que es apto para ser recibido por Dios. Los sacerdotes lo sabían y los ancianos. ¿Por qué ellos no se lo recibieron? Porque sabían que ese dinero estaba entregando a un inocente también. Y al tomar de ese dinero se estaban haciendo cómplices de ello. Así que ellos no quieren coparticipar de esa entrega del Señor Jesús. Al no recibirlo, obligan a que Judas literalmente lo entregue en el templo, se quede en el templo. Pero fíjate, estamos en el lugar donde está la presencia de Dios, se lleva esta ofrenda y ahí se queda, hermanos. Y al quedarse ahí, hermanos, simplemente no es recibida por ella. Y dice, salió y fue y ¿qué? Y se ahorcó. Mateo 27, 3 al 5. Su ambición lo llevó a vender a Jesús, pero su tristeza lo llevó al templo. Pero fíjate cómo uno puede ir al templo con la tristeza que es según el mundo o con la tristeza que es según ¿quién, hermanos? Dios. Su ofrenda la dejó ahí, pero la tristeza no la dejó ahí. ¿Se acuerdan ustedes del caso de la parábola del publicano y el pecador y el gentil? Dice que uno bajó creyendo que estaba siendo, dice que Jesús, que uno bajó siendo justificado. ¿Quién? Aquel que con su tristeza lo llevó al templo y le decía, no soy digno de recibir esto. Fíjate cómo su tristeza lo llevó a un arrepentimiento y lo llevó a justificarse. Pero en el caso del publicano, hermanos, del caso del fariseo, el fariseo, ¿qué pasó? Fue al templo, pero no tenía tristeza. Y la tristeza no lo llevó ni a arrepentirse y no bajó justificado de ahí. Por eso Judas fue y se ahorcó. O sea, en estas dos partes miramos el contraste, hermanos. Pedro y Judas. Y miramos esto, uno tiene que tener atención, hermanos. Nuestros hijos en la adolescencia, hermanos, tienen las mismas emociones que tú y yo tenemos. Lo que no saben es cómo gestionarlas. Y tienen la misma tristeza que yo tenemos. Lo que no saben es cómo dársela al Señor. Y es algo que nosotros podemos ayudarles a ellos. Por eso, hermanos, el gran índice de suicidios que hay al día de hoy. ¿Por qué? Porque como toda la sociedad está enfocada en que tú seas feliz, que en el momento que no lo eres, prefieres no vivir mejor. Escúchenme, muchachos. En la vida no solamente se es feliz, en la vida no solamente hay alegría, en la vida también hay tristeza. Y la tristeza puede ser bien utilizada por ti para la honra y gloria de Dios. En el caso de Judas, lo que él hizo fue que la utilizó mal, porque se arrepintió, sí, pero ¿para qué se arrepintió? Fue y tuvo que irle a pedir perdón a Dios. Él pensaba que el ser humano, que los principales sacerdotes y que los ancianos le podían resolver este problema. No se lo pueden resolver ellos. Cuando tú vas a un ser humano pensando que yo te voy a resolver las cosas, no, yo no puedo. Quien resuelve las cosas es Dios. Es Dios quien puede resolver tu tristeza. Él es el que puede recibir tu arrepentimiento, no el ser humano.
es Dios. Y en ese sentido, ¿qué hace Judas? Lo llevó a tanto su tristeza, hermanos, y en la película de la Pasión de Cristo, hay una escena muy interesante, no sé si la han visto, en esta escena interesante donde está Judas teniendo una lucha interna y de pronto vienen unos niños y los niños se convierten como lo que la película les considera como demonios. ¿Alguien recuerda esa parte de la película? Esa es una realidad. O sea, no que pasó en la Biblia, pero que pasamos nosotros. Cuando alguien está triste, hermanos, está teniendo unas peleas intensas con los demonios. Y la lucha se pierde en el terreno espiritual. El físico solamente es la manifestación del terreno espiritual. Ahora, a diferencia de Judas, hermanos, que fue y se ahorca, y saben todos que muere en el terreno llamado la calavera. Es más, fíjate, los sacerdotes y los principales sacerdotes y los ancianos ni siquiera toman el dinero para el templo, lo agarran y van y compran el terreno donde lo tiran a Judas. No querían ni tener que ver con el dinero porque sabían lo que estaban haciendo. En el caso de Pedro, hermanos, Pedro lo defendió con espada a Jesús. ¿Se acuerdan lo que le pasó al siervo de aquel hombre? Pero aún así, luego le abandona y le niega. Entonces él comenzó a maldecir y a injuriar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Fíjate que Pedro no se llena de tristeza. Escucha lo que te digo, ¿ok? Para lo que estamos en la serie de la clase, ¿ok? Hasta que la memoria le ayuda. Es increíble la memoria, hermanos, el poder de la memoria. Pedro no se llena de tristeza hasta la memoria que hace cuando dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Fíjate que fue hasta ese momento en que sintió esa emoción. No la sintió cuando se llevaron a Jesús desde Getsemaní a la casa de Caifás. No la sintió cuando está viendo lo que le está pasando a Jesús. No, la siente cuando se acuerda. Por eso les digo que una emoción puede ser sentida por nosotros mismos cuando nos acordamos de ella. Y las memorias son importantes, hermanos. Cuando a mí me va muy mal, porque yo tengo malos días como todos ustedes, hermanos, cuando me va mal el día, ¿sabes qué hago, hermanos? Me acuerdo de memorias felices de mi vida. Y eso me ayuda a recuperarme así, hermanos. Porque sé que la tristeza te puede inundar. Si tú te quedas triste y te metes en una melancolía y una depresión increíble, hermanos. Porque la tristeza hay que tenerle cuidado cuando no se gestiona bien, hermanos. Pero si te acuerdas de cosas buenas, la tristeza se puede desahogar. Mateo 26, 74 y 75 dice, y saliendo fuera lloró amargamente. Su imprudencia lo llevó a maldecir e injuriar. Su enojo lo llevó a tener cobardía por el fin que llevaría. Pero la memoria de las palabras de Jesús le colocaron una tristeza que lo llevó a arrepentirse. La clave de la tristeza, hermanos, es esa. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? La diferencia entre el canto de un gallo y las 30 piezas de plata, ¿quién eres tú? Como hijos de Dios, vamos a sentir tristeza. Eso es parte de la vida, hermanos. No lo podemos borrar de la vida. Pero que nuestra tristeza y esta emoción sea siempre encaminada y dirigida al arrepentimiento según Dios. Que sea dirigida a ese momento donde decimos, ¿sabes qué, Señor? Estoy mal, estoy fallando y quiero estar bien contigo. Pero, hermanos, que nuestra tristeza nunca sea una tristeza que nos lleve a actuar como actuó Judas. Una tristeza que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso la pregunta que hacemos es, ¿quién eres tú? Porque la tristeza tiene un poder increíble, hermanos. Increíble. Es una emoción tan pequeña, hermanos, pero que tiene un poder de quitar la vida a un ser humano. Pero también la tristeza tiene el poder de salvarle el alma a un ser viviente por toda la eternidad. ¿Quién eres tú? ¿Estamos tristes? Sí. Pero que nuestra tristeza sea conforme a Dios siempre. Abraza la tristeza. No te niegues a llorar. Llora, está bien, es parte de la vida. Pero sobre todo deja que Dios la dirija correctamente. Y es más, este himno comienza con eso. Cuando tú y yo fuimos encontrados, nos encontró Dios tristes. Y esa tristeza fue la que nos salvó. Venimos a Dios tristes, no solamente el día que recibimos su evangelio,
Si no, créanlo. Yo hay veces, aunque tengo que ponerme aquí enfrente de ustedes, vengo triste y pero vengo primero al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Esto es lo que está pasando con mi vida, tengo que estar mejor. Uno tiene que siempre darle su tristeza al Señor y dejar que Él la dirija. La tristeza que es según Dios no solamente produce arrepentimiento para salvación, pero tiene su fin el día que Jesús venga, porque Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero la tristeza que es según el mundo es una tristeza que no tiene fin y que es eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque dice que ahí será el lloro y el crujir, ¿qué? Y es una tristeza que será por toda, ¿qué? La eternidad. Pudiendo tener la salvación y no aceptarla, es la tristeza más grande y eterna que tendrá el ser humano, pudiendo haber solucionado su vida eterna. Dios les guarde y les bendiga. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él.